Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto darte la bienvenida nuevamente a este espacio Creciendo en la Palabra. Recibe un saludo desde la Asociación Metropolitana en la Ciudad de México. Desde aquí transmitimos cada semana el estudio de la lección de escuela sabática y estamos iniciando un nuevo trimestre con un tema muy interesante. Vamos a estar estudiando en este trimestre el libro del Éxodo. Un libro que sin lugar a dudas nos ayudará a entender la manera como Dios quiere relacionarse con nosotros mientras nos otorga su salvación y nos conduce a la tierra prometida. Así que prepárate para un trimestre lleno de enseñanzas, un trimestre en el cual aprenderemos a conocer más a Dios y a relacionarnos con Él. Mientras tanto, bueno, vamos a concentrarnos ahora en la lección número 1. La primera lección habla de los primeros capítulos de Éxodo y se titula Opresión, el contexto o el trasfondo y el nacimiento de Moisés. Y vamos a estudiarla a través de 3 temas. El primer tema lo hemos titulado Cuando llega la opresión. El segundo, fidelidad en medio de la opresión. Y el segundo tema, Dios escucha el clamor del oprimido. Esos 3 temas nos ayudarán a platicar, a dialogar respecto a este tema tan interesante del día de hoy o de esta ocasión. Y para eso, para estudiar la lección de esta semana, tenemos 2 invitados con nosotros. Quiero presentarles en primer lugar al pastor Job Alcázar. Pastor, bienvenido. Gracias, qué gusto podernos encontrar nuevamente y gracias por la invitación para participar de este estudio de un libro muy interesante en la Biblia que es el Éxodo. Así que qué gusto que durante todo este trimestre podamos estar juntos y aprender en esta ocasión la primera lección y repasarla. Quiero saludar a la hermana María Espinosa. Hermana, muchas bendiciones allá desde Australia, prácticamente del otro lado del mundo, donde estamos nosotros. Anhelamos que Dios te bendiga. Gracias por estar siguiendo y escuchando y aprendiendo juntos, ¿verdad? Así que un fuerte abrazo a toda la gente de aquel lado, que Dios sea con ustedes y a cada parte de los hermanos y hermanas que nos siguen en los países, en todo nuestro mundo. Muchas bendiciones. Muchas gracias, pastor Job. Y también está con nosotros en esta ocasión el pastor Juan José García. Pastor, bienvenido. Gracias, doctor. Y bueno, una vez más estamos aquí para participar juntos de esta primera lección, de este trimestre, tercer trimestre ya, exacto. ¿verdad? Y claro, como usted lo mencionó, leer o estudiar y meditar en las enseñanzas que tiene el libro de Éxodo para nuestras vidas, ¿no? Y también queremos mandar un saludo a todos los campos de nuestra Unión Mexicana Central, ¿no? A la Asociación Azteca, que sin duda hay hermanos que nos acompañan semana con semana y bueno, les mandamos un saludo a la Asociación Azteca, a los hermanos de la Asociación del Bajío también, ¿verdad? Que en algún momento nos llegan a escribir también. Gracias por ello. A la Misión Mexiquense, aquí también que está cerca de nosotros, y bueno, de la Asociación del Valle de México. Le mandamos un saludo al hermano Esteban Alonso. Gracias, hermano, por seguirnos. Y bueno, a cada uno de estos campos y sobre todo a la Asociación Metropolitana que semana con semana nos acompañan y deseamos que cada uno de estos campos a través de los estudios de la lección pues sean de bendición, ¿no? Amén. Y les mandamos saludos a todos ellos, a nuestra Asociación Metropolitana también. Gracias, pastor. Pues bueno, aprovechamos para invitarles a que estén continuamente atentos al contenido que subimos cada semana en la lección de escuela sabática. Te invito para que también compartas este contenido en tus redes sociales, lo compartas en tus grupos de WhatsApp, para que más personas puedan tener acceso a estos contenidos tan importantes. Y por supuesto, si estás llegando, si recién estás conociendo este canal, pues te invitamos a que te suscribas, a que le des ahí clic en la campanita para que puedas recibir las notificaciones cada vez que subimos algún contenido nuevo. Y por supuesto, te invitamos también a que nos saludes, escríbenos allí en la caja de comentarios desde dónde nos estás saludando, desde dónde nos ves. Usualmente nos gusta leer los comentarios y también saludar a las personas que usualmente están con nosotros. Aprovecho para saludar al hermano Roberto. El hermano Roberto nos
compartió su saludo desde la iglesia de Ramos 2, aquí una de nuestras iglesias en la Asociación Metropolitana. Así que saluda a todos los hermanos y hermanas de nuestra asociación y también a los maestros de escuela sabática. Que Dios les bendiga y esperamos que este contenido pues sea una herramienta útil para su preparación de la lección, para estar frente a los miembros de su clase. Así que si te parece bien, vamos a orar, vamos a pedir la bendición de Dios para comenzar con el desarrollo del tema en esta ocasión. Oremos. Esta ocasión, bendito Dios, te damos gracias, Señor, porque nos permites tomar estos minutos para estudiar tu palabra. Y queremos pedirte que tu Espíritu Santo nos acompañe, que dirija las palabras, los comentarios que se van a compartir a través de este medio, Padre Celestial, y que el estudio de esta lección traiga fortaleza, ánimo y edifique la vida espiritual de nuestros hermanos. Que tu bendición llegue a cada hogar que está conectado en esta ocasión con nosotros y que podamos recibir la seguridad de tu compañía a donde quiera que estemos. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo agradecemos todo. Amén. Muy bien, entonces ya es momento de comenzar a estudiar este tema. Quédate con nosotros, en un momento regresamos. Bueno, el primer tema que vamos a estudiar en esta ocasión lo hemos titulado Cuando llega la opresión. Estamos hablando de la manera como inicia el libro del Éxodo. El libro del Éxodo comienza en los primeros versículos narrando cómo Dios en su bondad, en su misericordia, en su providencia, conduce a José a Egipto y luego vienen su padre y vienen sus hermanos, su familia. Y entonces deja ver una gran bendición, un gran crecimiento, una gran multiplicación de esta familia mientras está en Egipto. Pero luego de eso hay un cambio entonces en la narración hacia un momento difícil, el momento de la opresión. ¿Por qué no conversamos un poco respecto a la manera como Éxodo introduce esta situación? Bueno, la lección de esta semana, al mirar cuando dice la opresión y trasfondo del nacimiento de Moisés, yo quiero resaltar algo interesante ahí, que en medio de esa opresión, aunque lo vamos a tocar un poquito más en la lección, Dios toma la iniciativa de salvar a su pueblo. ¿No? Porque el versículo de esta semana habla de que ellos gimieron, ¿no? Habla de que ellos clamaron a Dios y Dios les escuchó, ¿no? Ciertamente cuando llega Jacob con todos sus hijos a Egipto por medio de José, pues el capítulo 1 de Éxodo nos dice los que entraron ahí, ¿no? Y cómo fueron creciendo y cómo se fueron reproduciendo y se hizo una nación grande, ¿no? Pero recordemos que, aunque la lección también lo menciona, ellos pues pasaron 400 años ahí, ¿no? Y yo no sé si los 400 años fueron de opresión, Pastor Job, completamente, ¿verdad? Pero de que pasaron años en opresión, dificultades, sin duda fue así, ¿no? 400 años de tardanza. Creo que hay que tomar en cuenta este asunto del Éxodo en el conflicto de los siglos y recordar que el pueblo que está aquí centrado en la historia es el pueblo de Israel, donde surgirá el Mesías. Es decir, para tratar de comprender lo que implica por qué este pueblo tiene tantas dificultades. Dificultades primero porque en el caso de Abraham, pues no sigue las indicaciones totalmente de Dios y entonces Dios le dice a Abraham que van a tardar 400 años para llegar a la tierra prometida, ¿no? Entonces es bien interesante ver esa información porque desde el llamado de Abraham en Harán hasta la llegada de Jacob a Egipto pasaron 215 años. Y ya que llegaron a Egipto, desde la llegada de Jacob a Egipto hasta el Éxodo son 215 años más, es decir, 430 años de tardanza para poder cumplir la promesa que Dios hace a su pueblo. Entonces,
¿Por qué pasa esto? Pues porque obviamente Satanás busca destruir al pueblo de Dios para provocar opresión, como vamos a ver en esta ocasión, y de esta manera que Jesús, el Mesías, no nazca. Así que bien interesante este asunto de cómo de manera milagrosa Dios actúa para proteger a su pueblo en todas las circunstancias y cómo a pesar de que tienen opresión, Dios está manifestando en sus vidas, ¿no? Es algo muy maravilloso que Dios actúa. ¿Cómo los egipcios fueron creciendo y fueron mirando cómo ir minando su fuerza, minando la labor que ellos realizaban ahí, y los fueron doblegando, los fueron llevando a que llegaran a ser finalmente sus esclavos, ¿no? Sí, Poco a poco los fueron llevando, bueno, pensando que pues ellos no deberían de ser nadie, no deberían de crecer, ¿no? No los querían, porque la misma Biblia dice que llegó el momento que el faraón que estaba no conocía a José. claro. No conocía a José, o sea, los años habían pasado. Sin duda, faraones, generaciones pasaron hasta que finalmente José quedó en el olvido, ¿no? Y toda la familia de José en ese sentido, Sí, ¿no? claro, claro. Y ya no hubo respeto por la nación, ¿no? Sí, sí. Según el comentario de la lección dice que cuando llegó Jacob eran 70 personas, 70 israelitas, Exacto, ¿no? sí. Y a la época de, ya cuando estamos hablando del pensamiento, cuando ya no conocen al ¿A faraón, José? al faraón, eran 650,000. O sea, imagínense la inmensidad de gente que ya era de 70 a 600,000, es mucho. Y eso provocó temor al faraón, ¿verdad? O digamos que un Claro. aviso de que eran muchos israelitas. Me acordé, a lo mejor no tengo referencia, hermanos, ahí en Estados Unidos, muchos mexicanos hay en Estados Unidos, ¿no? Hay muchos más. Según la historia dice que la segunda ciudad que tiene más mexicanos después de Ciudad de México son Los Ángeles, ¿no? Fuera del país. Así que algo parecido pasó con los egipcios. Interesante, ¿no? Cómo tanta gente israelita estaba en Egipto y el faraón se sorprendió y ahí empezó a provocar opresión para reprimir al pueblo de Israel, ¿no? Claro. Bueno, Y, allí ah, entonces nosotros podemos llegar a visualizar entonces ahora un asunto interesante. Me gustaría que entonces viéramos el contexto histórico, porque estamos hablando de una nación que está fuera realmente del territorio donde debía estar. Y por eso hay una promesa, ¿no?, de ir otra vez a la tierra prometida, y hay un éxodo. Es un fenómeno que para nosotros hoy es muy conocido, es un fenómeno migratorio, ¿no? Son personas, son familias, volviendo al tema de Estados Unidos, ¿no? Posiblemente hay personas que recién se están mudando a Estados Unidos, pero allí también en Estados Unidos hay muchas familias mexicanas, migrantes, cuyos hijos ya nacieron allí. Ellos se fueron y ya surge una segunda generación que ya nace en ese contexto, que se acostumbra, que aprende el idioma, inclusive ya el idioma de sus padres ya se comienza a olvidar. Ahora imagínate esto, cuántas generaciones comenzaron a pasar en esta situación. Y ahora, ¿qué clase de país era Egipto? Sin lugar a dudas, algo interesante que podemos encontrar allí en la narración de Éxodo es el contexto en el cual la Biblia se encuentra con otras fuentes históricas, por ejemplo, aquellas fuentes históricas que hacen referencia a las famosas dinastías de los faraones egipcios. Y por supuesto que lo que ocurrió en la época de Egipto ocurre en el contexto de una de esas dinastías. ¿Por qué no hablamos un poquito de ese contexto histórico en el cual se levanta esta nación o comienza mejor a ocurrir la manera como un faraón nuevo comienza a oprimir a esta nación de Israel? Bien interesante que inclusive en la Biblia no se usa el término faraón, se usa el término rey, ¿verdad? Pero arqueológicamente sabemos que esos eran faraones. Exacto. Y es bien lindo, hermanos, creo que sería muy bueno que pudiésemos repasar, ahora que tenemos internet, ahí buscar información arqueológica y ver cómo coinciden, cómo los faraones que existieron en la época que tiene que ver con el Éxodo, ¿no? Bien, bien interesante. Voy a mencionar algunos de ellos. Amosis dice que él fue el que no conocía a José y esclavizó a Israel. Ahí Amosis 1, que es del año 1557, es decir, antes de Cristo.
Es decir, vean esta información que está mencionada. Amenofis también es el que continúa oprimiendo a Israel. Tutmosis fue el que mandó matar a los niños, ¿verdad? Que ahorita vamos a ver un poquito más adelante acerca de eso, de cuando da indicación de a las parteras, ¿verdad? También en ese contexto, ¿verdad? Que estamos ahí mencionando. Tutmosis II, en su reino fue cuando Moisés huyó, ¿verdad? De Egipto, cuando pasa esta situación de que Moisés mata al egipcio y huye. Estaba gobernando, o el faraón era Tutmosis II. Hatshepsut fue este personaje que muere antes de que su hijo regrese a Egipto también en ese sentido. Y Tutmosis II, que creo que Tutmosis II son como de los más famosos que tal vez podamos tener como Sí. referencia, ¿no? Porque este hombre estuvo a cargo del ganado, pero nunca reinó, pero murió en la 10ª plaga. Bien interesante, ¿no? Y Amenofis II, hijo de Tutmosis II, fue también un personaje que estuvo actuando en el contexto del Éxodo. Así que estas dinastías de los faraones, históricamente, la historia nos hace ver claramente que coinciden con la época del Éxodo y cómo estos personajes al final fueron líderes o gobernantes que buscaron oprimir al pueblo de Israel y cómo Dios les protegió también de manera impresionante, ¿no? Claro, y ver que aunque todos esos faraones estuvieron dominando al pueblo de Dios, aunque todos esos faraones estuvieron oprimiendo al pueblo, Dios nunca se olvidó de ellos. Dios nunca se apartó en ese sentido. Y cuando ellos clamaron, Dios escuchó el clamor. Y a veces decimos, pero ¿por qué permitió Dios que 400 años? Bueno, de acuerdo al tiempo señalado de Dios y en el reloj de Dios, ¿no? Y llegó el momento, y entonces cuando salva a su pueblo, ¿no? Dios toma la iniciativa para salvar a su pueblo y lo hace de una manera extraordinaria que la lección no lo hace ver, ¿no? Claro. Realmente, aunque ese faraón que no conocía a José, pues haya decidido oprimir al pueblo de Dios, Dios estaba al control Exactamente. de ese mundo. Dios estaba al control de todo lo que estaba sucediendo, ¿no? Eso debería darnos certeza también hoy en día a comprender que porque recuerden que Éxodo tiene que ver con una referencia de lo que vendrá después también en el tiempo del fin, ¿no? Entonces debemos tener la certeza y la seguridad de que Dios también está con su pueblo hoy en día. Dios no se olvida de nosotros, ¿no? En medio de la Exactamente. opresión, Ujú. en medio de la situación difícil que estemos pasando, Dios no se olvida, Ujú, ¿no? ujú. Y Dios Exactamente. va a actuar en el momento indicado, como lo estaremos viendo en la lección. Exactamente, bueno, entonces estamos terminando este primer tema con una conclusión importante, ¿no? Cuando llega la opresión, cuando hay una situación difícil que enfrentamos, Dios nunca se olvida de nosotros. En la narración bíblica y en el contexto, Dios está presente con su pueblo, aún en medio de estas circunstancias difíciles. Es importante que cuando enfrentamos alguna adversidad en la vida podamos tener la seguridad de que Dios está con nosotros. Quédate con nosotros, ya regresamos para el segundo tema de esta interesante lección. El segundo tema que estudiamos en esta lección lo hemos titulado Fidelidad en medio de la opresión. Bueno, el contexto en el cual estamos entonces es justamente una serie de actos de parte de los faraones egipcios para esclavizar, para menguar la fuerza y el poderío de una nación como Israel que se está multiplicando, que está creciendo
y que se está volviendo un peligro para ellos mismos, para subsistir como nación, ¿no? La conclusión de uno de los faraones es, ¿qué pasaría si vienen nuestros enemigos y ellos se unen con nuestros enemigos? Pues nos van a derrotar y se van a ir y los vamos a perder. Entonces viene esta orden terrible de este faraón de que los menores o los niños recién nacidos, si eran varones, le dieron la orden a las parteras para que ellas no les ayudaran a las mujeres y entonces esos niños murieran. Eso es algo muy interesante, como una estrategia prácticamente de guerra en contra de la nación de Israel. Pero en medio de esa situación, de esa condición, surgen entonces estas personas fieles a Dios, ¿no? Que no tienen miedo al faraón, pero sí tienen respeto por Dios. Es interesante que gradualmente, cuando hablando en cuestiones de gobierno y se busca opresión, aquí el faraón gradualmente empieza a oprimir al pueblo de Israel. Primero lo hace como con discreción. El capítulo 1 de versículo 11 dice, entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos para que los oprimieran con sus cargas. Es decir, primero empiezan con el trabajo, ¿no? A oprimir, a meter presión. Exacto. ¿Verdad? Luego viene el versículo 13. Los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. O sea, ahora no solo es con carga, el trabajo, mucho trabajo, sino también con agresividad debían trabajar. Y luego viene, como no hay resultado a esas... Se sigue multiplicando. Se multiplicando, ¿qué decide hacer el faraón? Ahora sí abiertamente encontramos la situación que dice a las parteras, ¿verdad? Cuando vean que un niño varón nace, lo mata, ¿verdad? Y bien interesante. Y aquí podemos encontrar la actitud de estas mujeres a preservar la vida y principalmente a obedecer a Dios antes que a los hombres, porque al final es un contexto de eso, ¿no, pastor? Claro, porque realmente dice la Biblia también que los egipcios llegaron a tener temor o a temer del pueblo de Israel porque crecía en gran número, ¿no? Sí, claro. Crecía en gran número. Y sí, creo que a través de la historia de la iglesia o del cristianismo, siempre ha habido personas fieles a Dios. No se habla mucho de ellos. Cuando estudiamos la historia cristiana hablamos de los valdenses y se habla de muchas personas en ese sentido, ¿no? Yo creo que aquí había fieles a Dios que buscaban hacer la voluntad de Dios y cuando se dio la orden, Dios las dirigió, Dios las usó y las armó de valor para hablar ante el faraón lo que tenían que hablar, lo que tenían que decir, ¿no? Pero la decisión de ellas estaba tomada, vamos a salvar a los varones, porque la indicación era matarlos, ¿no? Claro. Y ellas, como dijo el pastor, estuvieron dispuestas a obedecer a Dios sobre cualquier cosa, ante cualquier circunstancia, ¿no? Yo diría aquí, qué importante es mantener los principios y los valores, los principios de Dios en la vida del ser humano. Y esas mujeres lo hicieron. Preservaron la vida de los varones. Sí, y este versículo 17 del capítulo 1 creo que da referencia a lo que dices, pastor, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey. Es decir, el honrar, el reconocer en sus vidas quién es Dios y preservar su fidelidad a Dios es lo que creo que hay que resaltar en este punto, ¿no? ¿Y cuál es la consecuencia natural de fidelidad a Dios? Creo que también hay que resaltarlo, porque dice el versículo 20, del capítulo 1 de Éxodo, Dios favoreció a las parteras. Vean lo que dice, el pueblo se multiplicó y se fortaleció mucho. Llama la atención que en una situación de crisis, que en este caso el enemigo hace a través del faraón, se convierte en bendición. Claro. Dios, es decir, Dios aprovecha las circunstancias de crisis que podemos tener como seres humanos para poder ser bendecidos por Él si permanecemos fieles a Él. Porque inclusive no solamente Dios favoreció a las parteras, sino también el pueblo creció. Israel creció y se multiplicó, como dice aquí. Y el versículo 21 dice que Dios prosperó la familia de las parteras. O sea, ¿qué hace? Dios prospera al que es fiel.
Claro, Ujú, claro. ¿sí? ujú. Dios prospera al que se Exactamente. mantiene firme a los valores, Ujú, que se mantiene ujú. firme a los principios divinos. Dios lo va a prosperar en Exactamente. medio de la opresión, Ujú, en medio de la De dificultad, la crisis. en medio de la crisis, ujú, exactamente. ujú. Dios va a prosperar. Entonces, sería importante considerar aquí alguna lección valiosa de este punto, pues que tiene que ver que la crisis, la opresión no son excusa para dejar de ser fieles a Dios. El Señor nos invita a ser fieles y a mantenernos fieles, aun cuando somos presionados a tener ciertas conductas o a violar los principios divinos. Posiblemente en el mundo de hoy hay situaciones en las cuales nosotros somos presionados para abandonar los principios divinos, ¿no? Posiblemente en el trabajo, en relación al sábado, en relación a nuestra honradez, posiblemente en la escuela, en relación a presentar un examen, a ir a alguna clase en sábado. Esos son elementos que el mundo está generando una presión sobre los hijos de Dios para que ellos renuncien a esos principios. Tal vez podrías comentarnos ahí en la caja de comentarios, coméntanos, pues qué cosas hay hoy en el mundo, en qué contexto del mundo de hoy podemos estar en situaciones de opresión, en situaciones en las cuales el mundo nos está empujando hacia ser infieles a Dios, a abandonar los principios de Dios. ¿Y qué hacemos nosotros para mantenernos fieles en ese sentido, ¿no? Es interesante aquí que el nombre de estas mujeres inclusive es mencionado, ¿no? Ah, Cifra y sí, Fua, es mencionado este nombre, se las reconoce por nombre propio en relación a su fidelidad, claro. ¿sí? Pero también podemos hablar acerca de los mismos padres de Moisés, ¿no? Moisés. Porque ellos también muestran fidelidad en este contexto. Fíjese que leí una historia que me llamó mucho la atención y me quedé pensando en Moisés y en sus padres. ¿A qué me refiero? Resulta que la historia dice que una dama, pues no le fue bien, en su casa no fue favorecida en el sentido de que, pues la pobreza, el buscar el trabajo, los padres hicieron lo que pudieron con ella, pero pues no le fue bien a la dama, ¿no? Finalmente los padres murieron, ella queda sola, eh, se embaraza la mujer y el esposo la abandona, la deja a la calle, ¿no? La deja a la calle y entonces ella pues va a dar a luz. Y dice la historia que da a luz y sus primeras cobijas de su niño fueron unos cartones y unos periódicos, ¿no? Y entonces dice la historia que esa mujer ahí, en medio de esa situación tan complicada y tan difícil, que oró a Dios y le dijo, Señor, si tú me diste este hijo, ahora te pido que me ayudes a criarlo. Tómalo para Ujú, ti y haz con él lo que tú mejor quieras. Y entonces dice la muchacha que comenzó a bajar, la historia dice que comenzó a bajar la mujer por la calle y encontró una iglesia y se metió. Se metió y entonces le ayudaron, le favorecieron, una familia le ayudó. La mujer estudió su primaria, su secundaria, su preparatoria y finalmente fue una enfermera, ¿no? El muchacho creció, conoció de Jesús, se preparó y él hoy es un pastor misionero en el África de la iglesia adventista y su madre una enfermera. ¿Por qué lo platico? Porque me quedo pensando en la historia de Moisés. Moisés no nació en una época donde había plena paz, exacto, claro. no había una tranquilidad. Ujú, Yo creo que las mujeres embarazadas se escondían, me imagino, la Biblia no nos dice eso, ¿no? Pero me imagino que se escondían o procuraban ujú, cuidarse de tal manera que cuando dieran a luz, pues nadie se enterara porque no sabían si iba a ser niño o iba a ser niña, ¿no? Y finalmente, si era niño, pues yo me imagino a Jocabed, a su marido, ver cómo cuidar de Moisés. Y yo me pregunto, ¿cómo el niño no lloró? O sea, porque todos los niños lloran de bebés, ¿no? ujú, Por alguna ujú, u otra razón, ¿no? ujú. Eh, yo digo, Dios ya tenía algo especial para él, Claro. así como Dios ya tenía algo Ujú, especial para esta mujer que lo buscó, o sea, hablando de la historia, ¿no? ujú. De esta hermana que ahora es enfermera y su hijo es pastor de la iglesia, ¿no? Entonces, cómo Dios pues cuidó de él, ¿no? En esos primeros meses. Exactamente. Bien interesante, pastor, este asunto
creo que hay que resaltar varias cosas aquí. Satanás busca estrategias para provocarnos que no seamos fieles. Ya dijimos 3, y la cuarta, que tiene que ver con la actitud de los papás de Moisés. En Génesis 1:22 dice: entonces el faraón dio a todo su pueblo esta orden: echad al río a todo hijo que nazca y preservar la vida de toda hija. Como al faraón no le hicieron caso a las parteras, ahora va a un asunto más extremo, ¿no? Exacto. Al que nazca o varón, échenlo al río. Y ahí entra la escena de Moisés y los papás de Moisés. Porque recuerden que estamos hablando de un personaje que hoy en día está con vida. Moisés está en el cielo, ¿no? Ah, claro. Es interesante, ¿no? O sea, vean, quiero que comprendamos que aún en una situación tan extrema de crisis, Dios nos sostiene al punto que en el caso de Moisés ya está en el cielo. Exactamente. Impresionante, ¿no? La redención es algo que hay que resaltar. Pero lo que me llama la atención es la actitud de los papás. Porque estoy seguro que los papás de hoy en día, cuando buscan a Dios y piden sabiduría, Dios les da sabiduría para guiar a los hijos. Y en una crisis, los papás de Moisés tienen sabiduría para protegerlo, porque Moisés fue protegido. A una costa de su vida. A una costa de su vida. Y en cierta manera, quiero que resalten esto, en cierta manera, los papás de Moisés le hicieron caso al faraón, porque echaron a su hijo al río. ¿Verdad? Sí. Solamente que de manera diferente, ¿no? De manera diferente. Solamente que ellos, creo que seguramente Dios les impresionó para tomar esa decisión, que lo pusieron en una canasta, tenían 3 meses que estaba escondido, ¿no? Moisés, y lo ponen en la canasta, mandan a la hermana para que esté echando ojo ahí qué pasa, y la providencia de Dios obviamente está manifestada ahí, que la hija, o sea, el contexto de la familia del faraón, ve a la canasta, abre la canasta y le dice: no, ¿no conoces a alguien que pueda cuidarla? Sí, yo conozco. La misma mamá cuida a su hijo. Entonces, vean cómo Dios puede, en situaciones de crisis, salvaguardarnos y protegernos y darnos sabiduría para poder avanzar. Y creo que esto debe darnos seguridad, que aún ante las acechanzas del enemigo podemos estar seguros en nombre del Señor. Bueno, eso es muy importante y creo que con eso podemos terminar este segundo tema de esta lección. En medio de las crisis, Dios se puede manifestar. ¿Qué espera Dios de nosotros? Fidelidad. Y la fidelidad es el resultado de la fe en Dios. Es decir, había una fe, una confianza en que Dios iba a hacer algo para ayudarles en lo que ellos estaban haciendo como padres, ¿no? Para proteger a Moisés. Entonces, la fidelidad es el resultado de la confianza en Dios aún en medio de la crisis. Así que bueno, ya regresamos, quédate con nosotros para concluir esta importante lección. Amar es un verbo para vivir y compartir. Juan decía que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Muestra que el amor es real en ti. Entonces anda cada día con Jesús, para mirar a los otros con los ojos del Padre. Deja que el amor de Dios motive tus pensamientos hacia los demás y tus acciones por ellos. Mira con simpatía, sin hacer ningún tipo de discriminación. Y di solamente cosas buenas sobre los hermanos. Amar. Esta es nuestra misión. Bueno, estamos ya prácticamente terminando el tema de esta ocasión y el tercer tema lo hemos titulado Dios escucha el clamor del oprimido. Y bueno, vamos al contexto entonces de una nación que pasa de estar gozando de libertad, multiplicándose en Egipto, a ser una nación oprimida, a ser una nación en la que hay una ley inclusive que manda que se mate a todos los niños varones que nazcan. Es una situación ya completamente difícil, muy, muy dura. El capítulo 2 de Éxodo comienza diciendo que hay un clamor generalizado de la nación y Dios escucha ese clamor. Entonces, ¿cómo se manifiesta en la narración a Dios? Porque pareciera que hasta ahora no está por allí, ¿no? Está el pueblo, está la opresión, pero ¿cómo se manifiesta en la narración que Dios efectivamente está escuchando el clamor de su pueblo? Creo que todos estos acontecimientos históricos que están sucediendo con esos personajes dan indicios de que Dios está dirigiendo, está conduciendo a su pueblo.
Si recuerdan, empezamos hablando de que en un conflicto cósmico Dios debe proteger a su pueblo de Israel porque de ahí descenderá o surgirá el Mesías. Es decir, sumamente hay un interés profundo de Jesús, de Dios, de cuidar a su pueblo. Y utiliza esos personajes que están aquí como instrumentos para poder avanzar en ese sentido. El mismo Moisés en ese contexto dice el comentario de la lección que usa el término como que nació un hombre bueno, y la palabra bueno tiene que ver al mismo término que se utiliza En la creación. en la creación cuando Dios menciona que todo lo que había hecho en ese día era bueno. Entonces vean ese pensamiento de conexión que hay en la Biblia para poder comprender que en realidad Dios está dirigiendo al pueblo de Israel a través de sus personajes bíblicos. Claro, y mirar la historia bíblica. Primero que Dios salva a Moisés a través de la hija del faraón, ¿no? Y se la lleva a su propia madre para que lo eduque, ¿no? 12 años. 12 años. Y lo va preparando. Los años más Lo va importantes de un ser preparando, humano. Los ¿no? años más importantes. Le va haciendo saber que Dios debe de ocupar el primer lugar en su corazón. Le enseña a vivir principios, valores, ¿no? Y yo imagino que en el momento te vas a ir a vivir a Egipto. Le puso las bases correctas para poder. Te vas a ir a vivir a Egipto. Pero esto que ya te enseñamos aquí, que no se te olvide nunca. Practícalo, vívelo. Y Moisés se va, o sea, se lo llevan a Egipto. Y entonces tiene otra preparación, ¿no? Ahora viene la preparación de la escuela de los faraones, de cómo construir las ciudades, en fin, de liderazgo en otras áreas, ¿no? Y lo interesante aquí es Dios quien lo va preparando. Es Dios quien lo va dirigiendo. O sea, no se ve, porque como lo dijiste hace un momento, pastor, no se ve, aparentemente no se ve, pero el protagonista de esos 2 capítulos es Dios. Es Dios, ¿no? Y entonces Moisés está ahí y de pronto él siente, bueno, pues si yo voy a ser libertador, o si yo voy a hacer esto, si voy a salvar a mi pueblo, pues voy a comenzar, ¿no? Y hace algo que no debe de hacer, pero él ve ahí que están oprimiendo al pueblo y mata al egipcio, ¿no? Cuidando que nadie lo ve, lo mata, lo entierra y al siguiente día 2 hebreos están discutiendo y los quiere separar y lo acusan, ¿no? O sea, me vas a matar como matas. No, Moisés tuvo miedo. Por eso y huyó, ¿no? Sí, claro. Y huyó, ¿no? Por eso mencionamos que este accionar de los padres que protegen a Moisés y lo aventan al río y todo lo que hemos mencionado son claras referencias de que Dios está actuando, Dios está tocando los corazones de los papás, en este caso también de todas las escenas que están ahí, de la hija del faraón, para poder intervenir. Es impresionante esa intervención divina. Totalmente, Dios está interviniendo en ese sentido. Y entra la escena que mencionas, pastor. Lamentablemente, los seres humanos cometemos errores y Moisés, de alguna manera, no confiando en Dios en un momento, pues mata al egipcio, ¿no? Como toma por sus propias manos la justicia. La justicia, ¿no? Exactamente. En ese sentido, y ahí vienen dificultades, tiene que ir al desierto, etcétera. Y a mí me llama la atención, quiero resaltar este versículo en ese pensamiento del desierto y todo ello, cómo Dios se presenta ante Moisés. Porque anteriormente estamos diciendo que Dios aparentemente no está, aunque ya hemos dicho que sí está, ¿verdad? Pero vean lo que dice el capítulo 3 de Éxodo, versículo 6. Y añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Esta referencia es una manifestación clara de Dios, ahora sí, a este hombre, ¿verdad? Para conducirlo y llamarlo para ser instrumento de él, para liberar a su pueblo. Entonces, vean cómo Dios está en todo momento. Podríamos decir que Dios usa nuestro pasado, usa nuestro dolor posiblemente, ¿verdad? Y hasta nuestras limitaciones, claro, ¿verdad? Para forjar nuestro futuro o para forjar nuestra vida, para dirigirnos. Y eso lo hizo con Moisés. Bueno, yo quisiera justamente pensando en eso, en Moisés, un último comentario antes de nuestra conclusión.
respecto a algo importante, porque estamos cerrando el capítulo 2 de Moisés, estamos cerrando prácticamente los primeros 40 años de Moisés. Estos primeros 2 capítulos hablan de los primeros 40 años de Moisés, 12 en casa con sus padres y los 28 restantes en Egipto, 28 años, es decir, Moisés tiene 40 años, ha pasado por la secu, por la prepa, por la uni y tal vez hasta una maestría se echó. Es decir, hay una preparación muy fuerte de Egipto, pero también Moisés en esos 40 años, o en esos 28 años que ha estado en Egipto, ha disfrutado, sabe lo que es el poder, sabe lo que es el dinero, sabe lo que es la comodidad y sabe lo que le espera. Posiblemente, por ser hijo de la princesa de Hatshepsut, ser el próximo faraón. La pregunta es, de manera breve, ¿qué hizo que Moisés desestimara todo eso y decidiera correr la misma suerte de su pueblo, que eran unos esclavos? ¿Qué ocurrió? ¿Qué pudo haber ocurrido para que finalmente se detonara en una decisión tan importante? Pues yo creo que empezamos, el primer elemento de qué provocó, influyó, por los primeros 12 años que recibió de la educación de su madre, ¿no? Porque al final él sabía que él era hebreo, Claro. que él pertenecía al pueblo de Dios, ¿verdad? Y ese pensamiento, aunque tuvo toda la influencia egipcia, como ya mencionamos, él tenía claro el propósito por el cual Dios estaba permitiendo que él tuviera vida, porque seguramente fue el único de los pocos que tuvieron vida, porque muchos fueron muertos en esa época, y él permaneció con vida, por lo que ya explicamos. Y eso indica claramente que Moisés estaba viendo cómo Dios le estaba conduciendo y que Dios estaba haciendo un plan para él para poder ser un instrumento de liberación, ¿no? En ese sentido, yo creo que tiene que ver con ello, ¿no? Bueno, agregando un poquito, como dije hace un momento, podemos crecer en lugares complicados. Podemos tener muchas limitaciones. Pero si nos ponemos en las manos de Dios, Dios hará milagros en nuestras vidas. Y Moisés, aún a pesar de todo lo que ya se ha mencionado, él creía en Dios. Y él se fue a preparar, como tú dijiste en ese momento, su maestría, más bien su doctorado, se fue a preparar al desierto para venir a cumplir la misión de Dios. Bueno, me gustaría también que nos ayudes participando a responder esa pregunta. ¿Qué hizo que Moisés tuviera la capacidad? Porque a veces nosotros realmente, por menos de eso, renunciamos a lo que Dios nos ofrece, por menos de eso, pero Moisés tenía todo. ¿Qué hizo que Moisés renunciara a todo lo que le ofrecía Egipto por echar suerte con su pueblo? Nos gustaría leer tu comentario. Y bueno, mientras eso, ahora sí, estamos ya prácticamente cerrando esta lección, esta primera lección, prácticamente los primeros 40 años en la vida de Moisés. Una conclusión, Pastor Job, y luego Pastor Juan José. Creo que en el medio de la crisis que podamos tener como seres humanos, y recordemos que vendrán crisis más serias previas a la venida de Jesús, debemos estar confiados de que Dios está con nosotros y que ustedes y yo decidamos ser fieles al Señor. Hay un versículo que me llama la atención para concluir en este pensamiento, que dice aquí en el capítulo 3, dice el versículo 11, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya al faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Este hombre que tenía poder, este hombre que tenía mucho conocimiento, ahora se da cuenta que tiene limitantes y tiene miedo. Pero aquí quiero resaltar lo que quiero concluir, el versículo 12. Dios le respondió, yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto. El pueblo servirá a Dios sobre este monte. Dios está con nosotros. Avancemos en el nombre del Señor. Amén. Gracias, Pastor. Pastor Juan José. Agregaría al comentario del Pastor Job, confía en Dios. Porque en medio de tu opresión o en medio del dolor que hoy día podamos tener, Dios nos puede levantar como un libertador, viviendo principios y valores en el lugar donde nos encontremos. No olvidando que aunque esté el sufrimiento,
no es señal de que Dios te ha abandonado, sino es el escenario donde Dios va a intervenir en tu vida para que te mantengas fiel y firme, como lo hizo Moisés. Amén. Gracias, gracias, Pastor Juan José. Y bueno, pues cerramos entonces esta primera lección recordando que la Biblia compara este mundo con Egipto. Y mientras nosotros estamos en este mundo, posiblemente recibiremos diversos ataques de parte de Satanás. Pero sin duda, la lección nos enseña, número uno, que Dios siempre estará para nosotros, aún en los momentos más difíciles. Y número dos, que Dios ha hecho todo lo necesario para que podamos ser fieles a Él y podamos ser instrumentos de bendición inclusive para otras personas. Así que les agradecemos por estar con nosotros aquí en Creciendo en la Palabra y nos dará mucho gusto verte la próxima semana. Así que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana.